Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos en órbita, usted ya lo conoce, el podcast internacional de Canal 13 en el que vamos abordando temas semana a semana y le vamos ofreciendo lo que nos parece que es importante colocar en órbita para que usted lo piense. El mundo sigue del lado de Gabriela. Hay un astronauta que va a llegar próximamente a acompañarnos y ahí está el cohete impulsor de noticias que nos lleva a los temas. Vamos a hablar de uno que salió ayer a media tarde, hoy es jueves, se graba el jueves, usted ya lo sabe, y que tiene a todo el mundo corriendo bases para poder entender qué pasó. Mr. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, llamó a Vladimir Putin y después llamó a Volodymyr Zelensky. Y tenemos eventuales posibilidades de negociaciones de paz. Doña Gabriela Valenzuela, ¿cómo se dice compañera en francés? No me acuerdo, Carlos. ¿Amiga? No me pongan ma copine. ¿Cómo? Ma copine. Eso, listo. Como lo dijo ella, mi compañera habitual de programa. Gaby, ¿qué es lo primero que se te ocurre de lo que está pasando con Trump y el orden internacional? Porque esto de Ucrania parecía que no tenía ninguna solución por ninguna parte. Mira, a mí de partida encuentro que es después de 3 años, porque ahora en febrero se cumplen 3 años de esa guerra desde la invasión rusa en Ucrania, me parece que es muy bueno que finalmente tengamos la primera luz verde a un posible acuerdo para finalmente terminar esta guerra. Lo que sí me parece cuestionable quizás es que, claro, Rusia siempre ha sido uno de los principales, si es que no el principal enemigo, por decirlo así, o rival de Estados Unidos. Rusia, China son los principales. Y luego llega Donald Trump y bueno, está bien, él estratégicamente se está abuenando con Putin, lo cual obviamente es por su conveniencia, lo encuentro válido, pero me parece que le está quitando mucho apoyo a Ucrania para ponerse del lado de Rusia. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos días que hemos estado hablando de este supuesto acuerdo al que vamos a llegar, o al que van a llegar con el mediador, que sería Donald Trump, lo que se está tomando en cuenta es que Ucrania finalmente no se podría anexar a la OTAN, unir a la OTAN, que es lo que ellos querían, lo que gatilló, se podría decir, una de las cosas principales que gatilló esta guerra, o esta segunda parte de la guerra. Y además le están diciendo que le van a tener que pagar toda la ayuda que le han dado. Entonces eso a mí me hace ruido, porque en el fondo están muy del lado de Putin, cumpliendo con todas las cosas que quiere Rusia y dejando muy al debe a Ucrania, en mi opinión. A esa sopa que está preparando la Gaby, yo le quiero agregar 2 elementos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, el señor Sefcovic, dijo muy suelto de cuerpo que primero él no creía que Ucrania debía unirse a la OTAN. Contradijo abiertamente todo lo que se dijo en la época Biden. No me parece novedoso porque en ese plan están. Pero lo que más me alarmó fue cuando dice, mire, el tema de Ucrania es un tema de Europa. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Para ahondar en lo que estoy diciendo, yo me quiero hacer una pregunta, se la traslado a ustedes. ¿Qué fue lo que Trump le cedió a Rusia para que Rusia sucesivamente durante la mañana hubiese rechazado una oferta de Zelensky, en el sentido de que Ucrania mantenía el Kursk y le entregaba territorios a Rusia para evitar más guerra, y Moscú le dijo que no? Súbitamente esto operó así, recibió la llamada de Washington y Rusia cedió. ¿Qué le ofreció Donald Trump a Putin? Eso es lo que no se sabe. Porque yo tengo muy buena memoria y yo recuerdo que desde el primer mandato de Donald Trump siempre se ha dicho que Putin le conoce algún secreto escabroso a Trump sí. Y que eso le permite a Putin manejar a Trump. Pero yo creo que igual es importante ahí, no sé qué le habrá ofrecido, porque en esa llamada fue confidencial y no sabemos qué. No lo vamos a ver nunca. Nunca vamos a ver qué se dijo. Pero sí, yo creo que en el fondo lo que quiere Donald Trump es que Rusia no negocie con Ucrania directamente para que él pueda quedar como mediador y que él quede como el que finalmente terminó con esta guerra, y además de que Rusia también le ha estado dando como pruebas de confianza a Estados Unidos, porque de hecho ayer en la mañana o durante la noche habían liberado a un preso estadounidense que llevaba 4 años. Que llevaba 4 años, era un profesor que estaba
estaba preso porque había entrado marihuana medicinal a Rusia. Eso era un delito menor y estaba condenado a varios años. Y bueno, lo liberan, regresa a Estados Unidos, aparece este preso liberado con Donald Trump en la Casa Blanca, no sé qué, y ahí dicen, bueno, esto es una prueba de los esfuerzos que está haciendo Vladimir Putin por nuestra relación y espero que sea el inicio del fin de la guerra. Yo me quiero hacer otra pregunta, hoy mire preguntón. Hacer otra pregunta. Hemos sido testigos de cómo el presidente de Estados Unidos está dándole forma a varias cosas que ignoran las soberanías, desde aquello de las deportaciones forzadas, de sumo lo son, obligando a países como México y Canadá a tomar medidas. Hemos visto cómo en el caso, que es el siguiente tema, pero lo tengo que mencionar ahora, en el caso del Medio Oriente, su política ha sido abiertamente pro-israelí, sí, ¿cierto? Y estamos viendo esto que está aconteciendo en la guerra de Ucrania. ¿Será que nos vamos aproximando a un mundo, según Trump, un mundo en el que además, porque no hay que cansarse de decirlo, Trump no es que esté respaldado por el poderío de Estados Unidos, que lo está respaldado por las 3 billeteras más potentes de la historia de la humanidad, que le permiten negociar lo que él quiera prácticamente como quiera? ¿Te refieres a los multimillonarios? A Elon Musk, para ser bien exactos y muy precisos, sí, me refiero al señor Bezos, al señor Musk y a Zuckerberg, los dueños a su vez de Amazon, de X y de Meta. Y además de varias industrias aeroespaciales. Sí, ambos. Y eso que no estoy contando la rivalidad que hay en Estados Unidos interna, pero lo que sí quiero agregar es lo siguiente. En un mundo según Trump, ¿qué papel cumplen los acuerdos internacionales? Si Trump se va a convertir en el gran árbitro del mundo, el gran componedor, sí. ¿Qué le espera a países que no están en la órbita de Trump? Pero es que igual, según yo, esas organizaciones internacionales ya cada vez le están restando peso porque él se está saliendo de todo. O sea, se salió de la OMS, se salió del Acuerdo de París. Es parte del asunto. Claro, entonces finalmente se está restando a Estados Unidos de todas estas organizaciones internacionales, se está desmarcando de las relaciones que tiene con la Unión Europea. Entonces finalmente como que él quiere quedarse con todo el poder y para poder repartirlo y manipularlo como a su propia conveniencia. Es que ahí está el punto. El punto que responde lo que estaba preguntando, lo dijiste tú precedentemente. El fondo de esto es que para el señor Trump lo único que vale es su voluntad. Y su voluntad expresada como él quiere. Ahora, espera, perdón que te interrumpa. Ya, vamos. El tema de fondo de esto es que alguien en el mundo, como hizo la obispa episcopal hace un par de semanas, tiene que parar y decir, espéreme un poco, si aquí hay mucha gente a la cual preguntarle si es que lo que usted está imponiendo sirve o no. Porque fíjate que yo me imagino que Zelensky va a estar arrinconado en una pared en la que no va a poder salir de ahí. Esto, para decirlo generosamente, a mí me huele encerrona. Se pusieron de acuerdo los dos que tienen el poder y al tercero lo llamaron y dijeron, venga, esto es lo que hay para usted. Sí, literal fue así. Eso es lo que a mí... Ahora, a Trump le preocupa nada que un señor chileno con acento caribeño diga lo que diga, por más que hay gente que se empeñe en hacerle ver a uno la tontería de las cosas que dice. Todos tenemos derecho a decir tonterías y a escribirlas. El problema de fondo es que no nos estamos dando cuenta que esto está volviendo en el tiempo a 1903 y antes a la paz romana, donde Roma le dictaminaba a todo el mundo qué hacer. Y luchamos en el mundo por tener un mundo un poquito más igualitario, ¿no? Un poquito más cercano. Pero es que yo creo que Donald Trump finalmente, como decía, está jugando sus cartas para poder hacer finalmente lo que le conviene, porque esta ayuda que le está dando a Ucrania, o bueno, que le estuvieron dando durante el gobierno de Biden, ahora le está diciendo que eso no va a ser gratis, que se lo van a tener que devolver. ¿Y cómo se lo van a tener que devolver? En tierras raras. Y las tierras raras son una agrupación como de 17 elementos y minerales que son justamente, se utilizan y son clave para la industria de la tecnología, para la industria aeroespacial, para la medicina. Entonces, Ucrania tiene muchas tierras raras y lo que le está diciendo ahora a Estados Unidos es que le va a tener que devolver la ayuda con $500 mil millones evaluados en estos minerales. Entonces, finalmente, claro, lo que yo creo que ahí se está jugando es que si deja que Ucrania pierda esta guerra, todos esos minerales van a quedar en manos
de Rusia y de los aliados de Rusia, que son también enemigos de Estados Unidos, Irán, China. Entonces, finalmente es lo que él dice ya. Quedo como el Mesías, básicamente, el quien libera y termina con esta guerra que nunca hubiese pasado si él hubiese estado en el gobierno, que fue lo que él dijo. Pero además se queda con lo que él está buscando, que primero lo estaba buscando en Groenlandia, que no le resultó, que era lo de las tierras raras, y que ahora lo está buscando en Ucrania. Pero se da cuenta que entonces estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando no de Julio César, el emperador romano que conquistó Egipto y África. Estamos hablando del emperador Trump, que está empezando a conquistar lo que él supuestamente necesita, sin tener en cuenta que en el mundo vivimos más gente. Ahora, usted pues puede que no le guste lo que estoy diciendo, y tiene toda la razón de no gustarle, pero es que alguien lo tiene que decir. Porque ¿sabe qué pasa? Eso nos lleva al segundo tema. El segundo tema de esta mañana de jueves tiene que ver con dos cosas. Primero, Hamás, para tranquilidad de muchos, anunció que finalmente va a entregar los rehenes este sábado. Y eso desactiva las amenazas tanto del propio Trump, que habló de que se iban a abrir las puertas del infierno, como del propio Netanyahu, que tenía una oposición interna muy fuerte a romper la tregua en Gaza, pero que él había dicho que si no se entregaban los rehenes, iba a actuar. En este caso yo puedo entender la posición de Netanyahu, en el sentido de que usted, su responsabilidad última es su gente, y uno puede entender eso. Lo que no puedo entender y no alcanzo a entender es ¿qué es lo que va a pasar con Gaza? Lo de los rehenes yo lo saludo, me parece bien que devuelvan a gente que lleva más de 500 días secuestrada, me parece perfecto. ¿Qué va a pasar con Gaza? ¿Qué va a pasar con la autonomía, con Cisjordania? ¿Qué va a pasar? Porque yo huelo que aquí hay gato encerrado. Y el gato encerrado, ya lo dijo Trump con respecto al tema Gaza, es decir, lo voy a reconstruir, lo voy a dar un polo económico, va a haber prosperidad sin los palestinos. Y la extrema derecha israelí hace mucho tiempo viene presionando a Benjamín Netanyahu para que se anexe las partes que recibió la Autoridad Nacional Palestina en ocasión de los acuerdos de paz de Oslo. Sí, pero yo encuentro que ahí es un tema complicado, sobre todo cuando justamente están estas vidas humanas de por medio, que son los rehenes, y no solo las vidas, sino que también están ahí metidos los cuerpos de las personas que ya han fallecido y que todavía no han sido entregadas, que siguen en cautiverio, y que de hecho ese intercambio de cuerpos se haría en la segunda fase de la tregua. Pero es complicado ahí porque, si bien, claro, nosotros entendemos el nivel de que finalmente Hamás es una agrupación extremista del Islam, pero por otro lado, al menos a mi parecer, ambos han hecho un tira y afloja de esta tregua, no la han seguido tan al pie de la letra. O sea, Israel también ha seguido atacando Gaza, y además no solo Gaza, sino que hay que recordar, yo creo que Palestina está dividido en dos. Está Gaza y está Cisjordania, y ambas son Palestina, pero entre medio está Israel. Y lo que está haciendo Israel ahora, como ya se liberó, por decirlo así, este foco, que era Gaza, que por ahora está en tregua, se está enfocando ahora en Cisjordania, y está atacando Cisjordania. Y no solamente que el ejército está atacando y que están haciendo incursiones terrestres y aéreas y bombardeos, sino que además la gente, los judíos que están asentados en las áreas tomadas de Cisjordania, están también atacando a los expulsados palestinos. Entonces yo creo que todo eso es un problema que se genera a raíz de que Estados Unidos está levantándole las sanciones justamente a estos extremistas, de que está dándole un apoyo extremo también a Israel. ¿Y por qué digo extremo? Porque finalmente lo que él está diciendo es que ellos van a hacer lo que a ellos se les dé la gana con este territorio que no les pertenece. Entonces, yo debo decir que estoy de acuerdo con una cosa que dijo nuestro presidente chileno, Gabriel Boric, que dijo: ellos no pueden hacer lo que quieran con un país soberano. Y no significa que esté a favor de Palestina ni en contra de Israel, sino que sean dos estados soberanos, cada uno por sí solo. O sea, es complicado porque finalmente ese es el origen de esta guerra, que es el territorio. En una relación la de Israel con la autonomía palestina y con las organizaciones terroristas palestinas, que las hay, y yo parto por decir eso, para que no quede uno en ninguna de las dos partes. Claro. Ha sido una relación llena de muertes, llena de atentados, llena de ataques. Bilateralmente. No, para allá iba. Cuando yo trato de hacer un símil y digo,
ok, si usted me ataca como organización terrorista, como Estado, a mí me asiste el derecho a defenderme, eso es innegable, no hay cómo negarlo. Sí. El problema es cuando yo como Estado lo quiero sacar a usted de sus territorios ancestrales, porque me parece que yo tengo el derecho a expandirme hacia ellos. No es un problema nuevo. No, en alguna ocasión en un viaje, yo he estado en Israel 3 veces. Un viaje especial que nos invitaron a varios periodistas suramericanos a contarnos la manera de pensamiento de Israel en ese minuto, que no ha cambiado mucho. Lo que a mí me llama la atención es que la discusión no sea cómo hacemos respetar los derechos de los palestinos, que tienen derecho. Estoy hablando de Mohammed, de Ali, del palestino común y corriente, la Gaby palestina y el Carlos palestino, comunes y corrientes, que tienen derecho a vivir tranquilos, y los asimilamos íntegramente a un grupo terrorista que actúa en nombre de ellos. Ese castigo colectivo es finalmente lo que más preocupa, porque además, para redondear, Gaby, perdóname, que estoy un poquito parlanchín, pero para redondearlo eso, es que no garantiza que sacar a los palestinos, que es algo indebido, garantice la paz futura. Bueno, de hecho, escuchábamos hace unos días un testimonio de una mujer palestina que volvió a su casa, que estaba en ruinas, por supuesto, y dijo: yo prefiero vivir en ruinas, pero no me voy a ir de mi país, este es mi hogar. Entonces, ¿cuál es el derecho que tiene una tercera persona en el occidente, en un país al otro lado del Atlántico, de venir a decidir lo que va a ocurrir con Palestina? Ahora, yo quiero retomar un poco lo que dijiste sobre que uno toma todo este grupo de palestinos y los asocia con Hamas y los grupos más extremistas, pero yo creo que eso también ocurre con Israel y con los judíos, porque todo esto que está ocurriendo, esta guerra terrible, también pasa que la gran mayoría de la comunidad de Israel incluso se manifestó mucho durante esta guerra en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Entonces también ahí ocurre lo mismo que para el otro lado. ¿Y por qué se manifestaban? Porque decían que finalmente Benjamín Netanyahu estaba más preocupado de su guerra, de ganar, de atacar a los líderes de Hamas y de ganar territorio, que de recuperar a los rehenes, que en el fondo era lo que a la gente le preocupaba, que querían que sus seres queridos volvieran, de que no siguieran muriendo a manos de Hamas. Y que finalmente él, en vez de lograr una solución, seguía atacando en vez de preocuparse de recuperar a estas personas. De hecho, hay grupos israelíes que dicen que Netanyahu usó a los rehenes para reforzar su posición. Ahora, yo quiero agregar algo que tiene que ver con lo siguiente. Yo reconozco la validez de tu argumento. Es decir, tanto Moshe como Mohammed merecen vivir en paz. Eso es indiscutible. El problema de fondo acá es que si se concretan las amenazas que estamos viendo en el horizonte, los palestinos van a pasar a ser iguales que los kurdos, buscando un lugar donde vivir porque les fue arrebatado como tal. Yo no me quiero meter con lo que usted piensa con respecto a quién es soberano en el territorio. Yo me devuelvo a los acuerdos de Oslo que establecían una autonomía palestina que iba a llegar a la fórmula de 2 estados, que no llegó. ¿Sabes por qué? Porque curiosamente quien toma el gobierno es Benjamín Netanyahu. Y a partir de ahí Israel se disoció absolutamente de ese compromiso que el propio Israel había firmado. Esa es una cosa. Y la segunda es que tal parece que el grado de destrucción de Gaza es tal que es absolutamente inviable que haya ni siquiera un gobierno en Gaza como tal. No tiene cómo funcionar. Ese gobierno lo había tomado Hamas, el ala política de Hamas, en desmedro de el ala de Abu Mazen, ¿cierto? Sí. De Mohammed, de Abu Mazen. Ahora, el tema de fondo acá viene siendo, de nuevo, ¿qué garantía le vamos a dar a los palestinos comunes y corrientes que no son terroristas, de que su vida va a continuar en sus tierras ancestrales? Yo quiero devolver esto. Cuando se funda el Estado de Israel, que es una partición que decide Naciones Unidas, lo primero que yo me acuerdo, porque he leído mucho de esa historia, lo primero que los israelíes de la época dijeron era que ellos tenían derecho a un suelo propio. Sí. Por las atrocidades que habían sufrido y como una reparación total de la humanidad. Y no solo eso, sino que desde mucho antes, desde el inicio de su civilización. Y que con una reparación a las atrocidades tenían derecho a tener la vida en su suelo propio. Yo quiero que alguien me explique si es que los palestinos no tienen igual derecho. Y ojo, no estoy hablando porque esté a favor de ninguno de los dos,
porque en algún minuto, cuando Israel ha sufrido sucesivos ataques terroristas, yo rechazo el terrorismo de pleno. Totalmente. No sirve para nada. Cuando fue la masacre de Múnich, que un aniversario ocurrido hace un par de días, o por estos días, murieron atletas judíos en los Juegos Olímpicos, que era la máxima expresión de la buena voluntad. Septiembre Negro se llamaba esa organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a ser valientes y hacerle ver a quien corresponda que esto no puede ser aunque lo fuercen, o va a pasar lo que ha pasado tantas veces. Perdón, me acabo de entender. Vamos a mirar todos para el otro lado. Pero es que igual es complejo porque pasa que llegan personajes como Donald Trump que yo creo que no hay que decirle si ya todas las personas, todas las respuestas a estas declaraciones que él está haciendo han sido súper negativas, o sea, de incluso sus propios aliados se han manifestado estar en contra de lo que él está diciendo, de que, porque lo que dice básicamente para las personas que no sepan, es que él lo que quiere hacer es tomar a toda la gente de Gaza que fue desplazada y que no vuelvan a Palestina. O sea, él dice, ¿para qué quieren volver a Gaza si ese lugar ya parece un infierno, está todo destrozado? Mejor los llevamos a todos a un territorio nuevo para que sean felices, y lo dice con estas palabras, para que sean felices, vivan en casas bonitas. Entonces básicamente es como burlarse de un pueblo que está sufriendo lo peor de la humanidad, que es la guerra, el desplazamiento forzado, el hambre, la destrucción de sus hogares, la muerte de sus seres queridos. Entonces, yo creo que, o sea, ¿cómo no va a saber si es obvio? Pero ¿qué dice Netanyahu? Y dice, hoy me parece muy buena idea, como que no se me había ocurrido, le dice que Donald Trump es una persona muy creativa, porque no se me había ocurrido a mí hacer esta solución tan buena. ¿Sabe a quién se le ocurrió eso mismo y no le resultó? ¿A quién? A los serbios contra los bosnios en la guerra de los Balcanes. Yo tengo eso grabado en la memoria porque me tocó hacerlo. Uh-huh. Y era un dolor profundo ver a cientos de bosnios subidos a buses que manejaban los serbios rumbo a cualquier parte. Uh-huh. Afortunadamente, eso no prevaleció. Y sí quiero decir una cosa. ¿Qué sentiría usted si lo agarran y lo sacan de su casa? Le rompen su casa. Y le dicen, ¿sabe qué? Se va a ir a vivir a Bahía Corrientes, a Argentina. ¿Por qué? Porque yo lo decido. Uh-huh. ¿Dónde quedó aquello del respeto por el otro? ¿Dónde quedó aquello? Porque además es indignante que alguien crea que porque va a convertir unas ruinas en un polo económico el problema termina. El problema no termina, se va a agravar. Totalmente. Porque la gente tiene derecho a su identidad. Los palestinos son una nación, tienen derecho uh-huh. a tener un territorio, ojalá un Estado, porque la nación se construye políticamente a través del Estado, pero tal parece que eso no va a ocurrir. Está complejo. No, complejo el tema que viene. Durante esta revisión de temas que hacemos, hay cosas con las que yo, y hablo por mí, cuando digo estas cosas, hablo por mí, yo no transijo con la pederastia en ninguna de sus formas. Y menos transijo en lo que está sucediendo en Perú, donde el llamado sodalicio, fundado por un señor que se llama Luis Figari, hace ya un buen rato, cometió tales atrocidades que los dos sacerdotes que envió el Vaticano, Charles Cicluna y Jordi Bartomeu, que estuvieron acá en Chile, uh-huh. y que fueron los grandes responsables de que los jerarcas de la Iglesia Católica chilena fueran castigados por sus actos, por sus omisiones y sus encubrimientos, uh-huh. establecieron que eso había pasado. De hecho, en el informe dicen que es de tal horror esto que reviste características de sadismo. Y están recibiendo ambos, sobre todo Bartomeu, un ataque cerrado de la ultraderecha católica peruana. Uh-huh. ¿Para qué? Para rescatar la obra del sodalicio, pederastia, torturas, imposición psicológica, para rescatar la figura de alguien que no tiene que ver con el sodalicio, pero está aprovechando la ola de críticas, que es el cardenal Juan Luis Cipriani, conocido porque fue el cardenal de la época de Fujimori, uh-huh. y nos deja esta sensación de que hay sectores de la Iglesia Católica, sectores, no la Iglesia completa, que creen que denostando a quien los investigó se resuelve el problema. Sí, pero en ese sentido yo creo que la Iglesia Católica ha dado un gran paso adelante, que encabezado por supuesto por el Papa Francisco, en darle esta sanción. Este cardenal fue exiliado de Perú, ahora no puede usar ningún título cardenalicio, ni tampoco puede dar declaraciones públicas. Y ahora justamente se va a disolver esta institución que él había creado. Entonces yo creo que sí es un muy buen
paso adelante, un muy buen ejemplo de que se quite desde raíz todo lo que esta persona había hecho y no dejarlo simplemente porque ya está construido y es algo que hay que mantener. Entonces es un buen ejemplo, yo creo, sobre todo en una institución que ha sido muy dañada. Ya lo decías tú, esto es algo, bueno, hay curas, hay cardenales, hay obispos, distintos niveles de la Iglesia Católica que lamentablemente se ha sabido en donde ha habido pederastas, ¿se dice? Sí, pederastia, como delito. Y es una institución que lamentablemente está muy dañada. Yo el otro día yo personalmente no soy católica, pero fui a una misa católica en donde justamente el cura decía: nos hacen falta nuevas generaciones, vocaciones que lleguen. No tenemos acólitos, no tenemos nuevos curas, no tenemos gente que finalmente son los que llevan adelante esta institución. Y justamente es porque cada vez más se está dañando con este tipo de crimen, porque es un crimen. Sí, un delito. Que dañan la imagen y que finalmente terminan alejando a la gente de la religión. Sí, yo quiero explicarles un poco cómo funciona esto, porque es obvio que el Papa ha actuado en la dirección correcta. La dirección correcta era disolver la institución, como pasó acá, ¿cierto? Castigar a las personas, como pasó acá. Y acá, aunque hubo una tímida reacción, finalmente tuvieron que verse forzados por dos lados a aceptar los delitos. Un lado fue el lado penal, justicia chilena, que está todavía actuando, y el lado de la justicia canónica. Aquí lo que hay es que ante una diócesis cualquiera se presenta una queja sobre un presunto abuso. Esa queja, si presta mérito, es resuelta dentro de la propia diócesis con una serie de medidas canónicas, entre ellas el alejamiento de la persona del ministerio y tomar una serie de medidas. Bueno, eso en Perú no pasaba. Y por lo tanto se da una cosa que se dio en la Iglesia Católica en varias partes del mundo, que era la rotación de parroquias, ¿no? A usted lo criticaban en la parroquia amarilla, lo mandaban a la verde. Lo criticaban a la verde, lo mandaban a la azul. Usted seguía cometiendo delitos. En algún minuto el Papa Francisco decide que hay que terminar con esto. Y encuentra a dos sacerdotes muy valerosos, valientes, que son Charles Cicluna, que era de Chipre, o es de Chipre, y Jordi Bertomeu. Yo me quiero ubicar en el caso de Bertomeu. Por este tema de ser periodista, y yo no soy católico, por si acaso, o sea, no practico el catolicismo, aunque fui bautizado, he ido descubriendo cómo se maneja esta pesquisa, porque es una pesquisa, es una investigación. No es que yo acuse al sacerdote Pérez Martínez Álvarez de tal cosa, no. Llega a esta comisión y empieza a citar a víctimas y a victimarios para establecer cuál fue el abuso, cuál fue el contexto. Y yo que sepa, a Bertomeu jamás se le ha caído un caso de abuso por mala investigación. ¿Y por qué levantamos este tema? Porque contra los pederastas, en cualquier parte que estén, hay que ir. Hay que irlos a buscarlos, meterlos a la cárcel. Contra aquellos que atacan a quienes investigan la justicia, también hay que aislarlo. No estoy diciendo que la justicia no pueda cometer un error, que lo puede cometer. Pero digo, en este caso las pruebas eran, es un término que usted no conoce, palmarias. Eran pruebas indesmentibles. Eran pruebas que existían y de suyo no podían ser alteradas. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo este tipo de delitos puede ocurrir tanto y sobre todo en una misma institución. Y encubiertos, además. Y por eso mismo iba a decir, y por tanto tiempo, porque son años que esto ocurre. Y no entiendo cómo puede haber todo un sistema que los protege, que los encubre para que esto pueda seguir ocurriendo hasta que terminan llegando estos enviados a finalmente ponerle término. Pero sí, ¿cómo puede ser que ocurra tanto? Porque también a mí me llama la atención de por qué tanto de esto puede ocurrir en una misma institución. Y me alegro que estén tomando acciones ahora para poder sacar a estas personas de ahí, sacarlos de lleno, sacar toda la podredumbre. Claro, que me hago cargo del término, yo lo dije yo. Que ellos han construido y sacarlo de raíz, y creo que es algo muy positivo que está haciendo la Iglesia Católica. Yo sí saludo a los sacerdotes católicos, monjas católicas, jerarcas católicos, que han puesto su cara y su voz para evitar que esto pase.
Nosotros unimos nuestra voz no a favor de la iglesia, en contra de lo otro. En contra del abuso. Unimos nuestra voz para que no haya más niños abusados, pero sobre todo unimos nuestra voz porque en esta época de la vida a veces hay que ser consciente de decir las cosas por su nombre, que es lo que hemos hecho hoy. Entendemos que si usted es católico y es practicante católico, puede que esto le llegue. Si no lo es, pues le va a llegar también. Pero es que tampoco es algo que tenga que ver contra la Iglesia Católica. Correcto, pero es el lugar donde están ocurriendo los abusos. Ese es el punto. Óigame, a nombre de Tomás Pardo, que está en merecidas vacaciones, nuestro editor subrogante, don Matías Holguín, que ya está con cara de señores terminen, se nos pasó el tiempo. A nombre de Gabriela Valenzuela, mi amiga que habla francés, yo no llego a esas intelectualidades. Soy Carlos Zárate, gracias por estar del otro lado. Como la semana pasada, leemos todos los comentarios. Ya sabe el resto, ¿para qué se lo digo? Chao, nos vemos el próximo jueves.